realmente hizo el ataque a Estados Unidos, sí hizo daño, yo creo que sí. Pero, ¿por qué? Porque los mercados eh, eh, han recuperado cierta normalidad y entonces vamos a ver los indicadores y eso de alguna manera nos está diciendo que hay confianza. eh, y como les decía, muchas veces los mercados saben cosas que nosotros no sabemos. Entonces vamos a comenzar con nuestra presentación, ¿no? Eh, ahí está. Vamos a ver cuáles son los nuevos escenarios. Bien, vamos primero que nada, hay que decir que las respuestas no necesariamente tienen que ser militares, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de que eh, Irán cierre el estrecho de Hormuz. Ese estrecho que ustedes ven aquí, ¿no? Por donde pasa aproximadamente el 25% del petróleo que abastece al mundo y un poco más, tal vez el 30% del gas que abastece al mundo. Entonces, evidentemente, si se cierra este estrecho, ¿no? Muchos de los países que están aquí, que lo pueden ver en la pantalla, en el cuadro chiquito, ¿no? Está por ahí Kuwait, ¿no? Qatar, Irak, ¿no? O sea, muchos de estos países quedarían impedidos de poder, digamos, transportar sus exportaciones con normalidad. El Parlamento de Irán ya ha autorizado el cierre de ese estrecho, pero el régimen, digamos, fundamentalista todavía no lo ha hecho, ¿no? Y yo tengo dudas de que lo va a hacer. O sea, lo que pasa es que ellos vienen amenazando con esto decenas de años. Eso es muy antiguo. Y en peores momentos no lo han hecho, ¿no? O en otros momentos no lo han hecho. Entonces, eh, de manera que esto, claro, ahí cambian completamente los escenarios porque evidentemente el precio del petróleo se dispara. Pero el precio del petróleo se ha recuperado, como vamos a ver. Entonces, de alguna manera el mercado lo que nos está diciendo es, mira, va a estar un poco difícil de que cierre el estrecho de Hormuz. Va a estar un poco difícil, ¿no? Entonces, todo puede pasar, ¿no? En el terreno de las posibilidades, pero parecería que eso no es lo más probable. Bien, entonces, Eh, hay que ver esto, digamos, esta situación de una manera, digamos, cuidadosa, porque aquí hay un punto que puede desencadenar una serie de acontecimientos significativos en el precio del petróleo. Bien, la otra cosa es, digamos, la relación que tiene Irán con el resto de países del Medio Oriente, ¿no? Irán siempre ha querido tener una, un rol de liderazgo, digamos, aprovechando, ¿no? Su recurso de petróleo y su poder también geopolítico por ser uno de los miembros más importantes de la OPEP y todo eso y las influencias que tiene con otros países. Entonces, aprovechando todo eso, ha querido tener cierto liderazgo en el Medio Oriente, pero no ha sido tan sencillo. Es más, una de las razones por las cuales Irán, digamos, es enemigo de Israel es porque ha querido, entre otras cosas, hay razones religiosas, políticas, ¿no? Pero entre otras cosas, ha querido, de alguna manera, asumir el liderazgo de las enemistades que hay en la región. Eh, mm, Tratando un poco de defender a algunos países del Medio Oriente frente a lo que considera que son abusos de parte de Israel. Bueno, entonces, eh, entonces Irán va a tener que pensarlo mucho
porque si cierra el estrecho de Hormuz, no solamente se trata que el precio del petróleo suba, sino que eso le va a generar una enemistad con otros países del Medio Oriente que tienen igual de dinero que ellos o más y que evidentemente se van a molestar. Entonces, no es, digamos, es algo posible, pero no es algo tan sencillo y tan fácil de hacer. ¿Ok? Se ha hablado de esto, se seguirá hablando de esto, seguirá teniendo una posibilidad, pero en mi opinión, a pesar de que el Parlamento iraní lo ha aprobado, no creo que eso llegue a concretarse, ¿no? Porque se abren otros frentes para Irán. Bien, se abrirían otros frentes. La otra información que es importante ver, porque dentro de los escenarios que vamos a analizar, uno de ellos es que Irán quiera, eh, digamos, hacer alianzas y aprovechar de algunos aliados del armamento que tienen otros aliados, ¿no? Suponiendo que le hayan destruido el armamento nuclear, entonces va a querer hacer alianzas. En las guerras pasa frecuentemente esto de las alianzas. Y bien, entonces, vamos a ver qué países tiene armas nucleares, ¿no? El país que más armas nucleares tiene es Rusia. ¿Ok? Ahora, como ustedes saben, en la década del 60 se inició, bueno, en la época de la Guerra Fría, hubo digamos, casi un consenso internacional de que era necesario empezar cierto desarme nuclear y dejar de invertir en armamentos nucleares para invertir en, o para hacer otro tipo de inversiones que le podría beneficiar más a nuestra sociedad o a nuestro mundo o a nuestras sociedades o nuestros países, ¿no? Entonces, la mayoría de países aceptó, y algunos que no han aceptado todavía, ¿no? Entonces, no han sido tan explícitos. Entonces, estos son los países que tienen, digamos, vamos a llamar artillería pesada. ¿No? Estos son los países que tenemos que tener en el radar porque si ellos entran en un conflicto, ¿no? En una situación extrema, pueden soltar las armas nucleares y las armas nucleares son armas que pueden destruir ciudades o países enteros en segundos. ¿Ok? Bien, entonces Rusia. Rusia tiene, ahí digamos, se calcula el armamento en función a las ojivas nucleares o llamadas cabezas nucleares, o vamos a llamarle en términos más coloquiales bombas, ¿no? O sea, lo que va dentro de una bomba, el corazón de la bomba, digamos, ¿no? Entonces Rusia tiene 6.225. De estas 6.225, las que están en color amarillo están en situación de desarme, ¿no? O sea, están almacenadas, o sea, mejor dicho, están inactivas. ¿Ok? Pero hay una gran cantidad, probablemente más de 2.000, se estima que sean más de 2.000 que están todavía activas, ¿no? O sea, más de 2.000 bombas nucleares, señores, con eso el mundo se destruye en segundos. Esa es la realidad. Esta información es del año 2021, pero no ha variado mucho. O sea, porque esto no cambia de la noche a la mañana, ¿eh? Estados Unidos tiene un poco menos en total, pero también ha desarmado un poco menos. Entonces, cuando tú cuentas el número de armamento, esas son estimaciones, no son números exactos porque normalmente esos números no es que necesariamente se publican, y si se publican no necesariamente son los números correctos, ¿no? Entonces Estados Unidos tiene más o menos la misma cantidad, probablemente un poco más, algo más, ligeramente por encima de las armas nucleares que tiene Rusia, que se estima que deben estar por encima de los 2.000, ¿no? De las cabezas nucleares activas. Bueno, después aparece China, que las tiene en situación de desarme. 350 es el tercer país por muy lejos, ¿te das cuenta? Debajo de Rusia y de Estados Unidos por muy lejos. Pero China tiene algo. China, eh,
tiene muchísima influencia en las decisiones políticas de Rusia. O sea, yo pensaría, o sea, tiene tanta influencia China por otras razones, ¿no? Económicas, en fin, eh, de hegemonía, de liderazgo mundial, de poder logístico en el mundo. O sea, China tiene tanto poder y tanta influencia sobre Rusia que yo me atrevería a pensar que eh, una opinión de China puede terminar siendo eh, casi concluyente en una decisión de Rusia, casi vinculante, ¿no? Casi. Entonces, eh, y ustedes ven a Putin o a Putin, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, siempre con la personalidad que lo caracteriza, pero míralo cuando se reúne con los chinos, con Xi Jinping, a ver cómo cambia un poco su actitud, su lenguaje, lo que dice, ¿no? Sobre todo su lenguaje no verbal, o sea, todo eso cambia muchísimo, ¿no? Entonces, eh, ese es un detalle que yo considero que no es menor, pero bueno, y no soy el único que piensa así. Después está Francia, ¿no? Entonces, Francia, de los países occidentales y de los miembros de la OTAN, es el segundo país que más armamento nuclear tiene. Entonces, Francia le ha esquivado bastante al desarme. ¿Ok? Y eso te explica un poco, de alguna manera, digamos, la no muy buena relación que hay entre Donald Trump y el presidente Macron, Mauricio Macron. ¿Por qué? Porque el presidente de Macron, de alguna manera, al representar al país, al segundo país de la OTAN con mayor, digamos, armamento nuclear, es de alguna forma, este, como que el competidor de liderazgo, ¿no? De los Estados Unidos. Entonces, eso hace de que la relación entre ellos no haya sido la mejor, ¿no? Y probablemente haya otras razones también. Bueno, después está Reino Unido, que está en un nivel de desarme como el 50%, ¿no? Y después ya vienen, mira, Pakistán y la India. Algunos tienen dudas acerca sobre todo en el caso de Pakistán, si realmente tiene ese armamento nuclear o no, porque ellos dicen que tienen, pero hay gente que lo duda. Pero bueno, lo más probable es que sí lo tengan, ¿no? Pakistán y la India, que están en una situación de desarme, afortunadamente. Israel, yo pienso que Israel, esta información como es de hace algunos años, probablemente en el caso de Israel, de esas 90 armas nucleares, pero miren, no puede ser 90, ¿no? Pero 90 es suficiente para destruir 90 ciudades, ¿no? Suficiente, ¿no? Incluyendo Irán, que es un país de 100 millones de personas. Entonces, em, fíjate que cuando se hizo esta elaboración de este cuadro, evidentemente estaba en una situación de desarme, pero han pasado muchas cosas y probablemente en las actuales circunstancias ya no estén en desarme. Según se dice, Irán estaba a 2 semanas de terminar su armamento nuclear. O sea que le faltaban nada más 2 semanas, ¿no? Esos son, digamos, vamos a decir los rumores creíbles. Pero, eh, y en esas circunstancias, yo no creo que Irán se haya mantenido con el desarme, probablemente haya activado algunos protocolos, ¿no? Y está también Corea del Norte. De todos es el que más me preocupa, ¿no? Porque en todos los casos tú tienes, en todos los demás casos, tienes administraciones o regímenes más o menos razonables.
¿no? En donde es que, digamos, las decisiones se toman con cierto grado de racionalidad, ¿no? A pesar de todo. Pueden entrar en guerra, todo, pero mira Rusia, ¿no? O sea, Rusia, por ejemplo, o sea, hay un dato bien importante, Rusia no ha activado su armamento nuclear. O sea, Rusia está en un conflicto con Ucrania. Pero ellos, vamos a decirlo, han sido muy responsables para no usar armamento nuclear, a pesar de que están en una guerra, porque realmente están en una guerra, ¿no? Y ellos son muy apegados a una norma estricta que tienen, y es que solamente pueden usar armas nucleares si es atacado territorio ruso, ¿no? Entonces, eh, eh, a pesar de todo, ¿no? Mantienen sus procedimientos, sus políticas eh, militares, pero en el caso de Corea del Norte, ahí no podríamos esperar de que estas medidas, eh, digamos, o decisiones bélicas se puedan tomar con el mismo grado de razonabilidad. ¿Ok? Entonces, es curioso, pero a pesar de que es el país con menos armas nucleares, para mí es el que más me preocupa, Corea del Norte, de todos. ¿Ok? Entonces, esto es importante ver, ¿por qué? Porque uno de los escenarios que vamos a trazar es el que dice, mira, ¿y qué pasa si Irán, que ya no tiene armamento nuclear, empieza a hacer alianzas con algunos locos y estos locos lo empiezan a apoyar y empiezan a hacer otras cosas? Bueno, en el terreno de las posibilidades todo puede suceder. Pero como vamos a ver, eso no es tan sencillo. O sea, eso es relativamente difícil. ¿Ok? Vamos a ver qué ha pasado con los mercados. El oro. El oro, eh, digamos, tuvo un ajuste en los últimos días. Y eso lo que nos está diciendo es, mira, es que el oro, que es el precio del oro, que va en oposición al sentido de la volatilidad. Cuando los mercados se ponen nerviosos, entonces compran más oro, porque buscan tranquilidad, ¿no? Buscan un refugio. Entonces, cuando el oro desciende de precio, quiere decir que los mercados no están tan ávidos de conseguir oro, o probablemente algunos están saliendo del oro. Lo cual significa que los mercados están dejando, o los agentes están dejando cierto nerviosismo, están perdiendo nerviosismo y están ganando tranquilidad. Entonces, eso significa que el mensaje es que los mercados están más tranquilos después de este ataque. ¿Ok? Bien. Lo mismo pasó con el precio del petróleo, ¿no? O sea, el precio del petróleo también ha tenido un ajuste, ¿no? Un ajuste a incluso niveles por debajo de los precios que tenía antes del famoso ataque de Irán a Israel, perdón, de Israel a Irán. Antes de ese ataque, ya en donde al día siguiente los precios se elevaron como 7%, entonces los precios han descendido a niveles inferiores todavía, ¿no? Bueno, entonces el mercado nos está dando señales. El mercado lo que nos dice, mira, yo estoy tranquilo, yo no creo que aquí esto va a llegar a más, no creo que van a cerrar el estrecho de Hormuz, yo no creo que, digamos, va a haber una gran guerra aquí. Conflictos geopolíticos van a seguir existiendo, por supuesto que sí, pero el mercado, por lo menos hasta ahora, nos está dando estas señales, ¿no? De tranquilidad. Luego tenemos el precio, bueno, digamos, la evolución de los mercados, ¿no? El US 500. Entonces, el US 500 se ha recuperado, ¿no? Eso también es una señal de tranquilidad para los mercados. Cuando los mercados están optimistas, entonces este índice sube. Cuando los mercados están pesimistas, este índice baja. Los mercados entonces no están pesimistas, sino que están optimistas. Y este gráfico es interesante, ¿no? O sea, yo les había comentado que el dólar, eh,
que normalmente también es un refugio, en esta oportunidad no estaba funcionando como refugio. No estaba funcionando como refugio. Bueno, entonces el dólar ha tenido en el último año un descenso como del 9% en su valor. 9% en su valor, o sea, a ver, los que viven en Panamá se tienen que preocupar, porque es como si todas las cosas en el supermercado o en lo que sea hubiesen subido 9% y tu salario no ha subido 9%. Es el valor que ha perdido el dólar en un año, 9%, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Le subimos el precio a nuestros clientes, ¿no? Espera. Eh, lo que se puede hacer va a depender va a depender de cada mercado, ¿no? Es decir, o de cada persona, o de cada circunstancia, o de cada país. Eh, pero a futuro, yo pienso que las perspectivas no son favorables para el dólar. Pienso que el dólar va a seguir siendo la moneda internacional más fuerte, más usada, de mayor hegemonía, lo va a seguir siendo, pero ya no es el mismo de antes. Desde que Estados Unidos perdió el AAA, la calificación AAA, los mercados, digamos, han comenzado a sentir, o incluso antes, que, digamos, el mundo está cambiando, que el dólar eh, puede seguir siendo la moneda más fuerte, pero ya no es tan fuerte como antes. ¿Ok? Bueno, y yo creo que desafortunadamente es así. O sea, cuando tú ves todas las variables del precio, el oro, el petróleo, el US 500, las variables se recuperan después del ataque. El dólar no se recupera, ¿no? O sea que hay un mensaje claro. O sea, hay menos confianza en el dólar, para decirlo de una manera sencilla. Entonces eso involucra tomar otro tipo de decisiones, ¿no? En Latinoamérica generalmente el dólar es un refugio, ¿no? Eh, eh, en Latinoamérica hemos vivido inflaciones y entonces las inflaciones nos protegíamos patrimonialmente comprando dólares. Y entonces históricamente, culturalmente, el dólar ha sido un refugio, pero el dólar ya no es el mismo de antes. La gente ya no va a buscar los dólares, va a buscar probablemente otra moneda. Lo que yo no les puedo decir es cuál es la moneda que va a terminar reemplazando el dólar. Veo difícil el yuan por un tema de confianza, no genera la misma confianza. Si hablamos exclusivamente de confianza, me parece que hay monedas que van a ganar mucho más terreno, ¿no? Para mí, el franco suizo. El franco suizo por estabilidad y sobre todo por, digamos, un enfoque prospectivo. Nosotros podemos ver en el franco suizo, o sea, ellos no van a estar en conflictos, no van a estar en guerras, no van a estar en carreras armamentistas, ¿no? Como lo que ahora están, en que Estados Unidos le dice al resto de países de la OTAN, nada, que invierten 5% de tu PIB, entonces el euro va a terminar perdiendo, ¿no? Valor porque se va a tener que emitir, ya que la deuda en parte se financia con impresión de billetes y en otra parte se financia con, digamos, deuda, ¿no? Perdón, el déficit se financia con impresión y otra parte con deuda. Entonces, eh, y la impresión de billetes lo que va a traer es inflación y la inflación lo que va a traer es desvalorización de la moneda. Entonces, pero eso no te va a pasar con el franco suizo, porque el franco suizo como es tan neutral, va a seguir teniendo estabilidad. ¿Ok? Es más, yo lo he dicho, ¿no? He dicho, los banqueros tienen hoy una oportunidad de oro de darle a sus clientes la posibilidad de que inviertan en francos suizos no monetarios, es decir, que tengan una cuenta en francos suizos, compran los francos suizos, pero no se pueden llevar digamos, el billete de francos suizos, ¿no? Lo pueden tener ahí nada más como vamos a decir, como una inversión, una cuenta nominativa. Entonces, obviamente van a ganar por tipo de cambio, por conversión de moneda,
que eso es un buen negocio, le van a dar un mejor servicio a sus clientes que pueden tener, digamos, una moneda de franco suizo y desde ahí pueden hacer, digamos, transferencias a otros países y siempre van a ganar el tipo de cambio, ¿no? Entonces, porque la moneda física no va a existir. Entonces, los países y los bancos que quieran hacer eso, pues van a ganar terreno y van a ganar negocio. A mí me parece. Y lo veo en algunos países, por ejemplo en Panamá, uno que otro banco lo ha querido hacer con el euro, ¿no? Pero el euro tampoco es una moneda, pero a ver, es que hay que conocer un poco de Europa para entender que el euro tampoco tiene una gran perspectiva. El euro es una moneda que va a tener complicaciones. Veamos cómo se pagan las pensiones en Europa para entender mejor que es un país que va a seguir en déficit. Si va a seguir en déficit, o va a tomar deuda o va a imprimir billetes, y cualquiera de los dos caminos va a llevar a una desvalorización del euro. Entonces, bueno, no es lo mismo con el franco suizo. Para mí, esa moneda, o sea, lo que pasa con el franco suizo es que no es tan usada, ¿no? O sea, como medio de cambio. Pocas veces, la única vez que yo compro franco suizo es cuando compro las normas ISO, como la organización ISO tiene su sede en Suiza, entonces se me cobran en francos suizos, ¿no? Y cada vez está más caro. Porque claro, cuando hago la conversión, paso mi tarjeta, hago la conversión, cada vez me sale más caro en dólares, ¿no? Entonces, pero esa es la única vez que yo uso franco suizo, ¿no? Que compro franco suizo. O sea, si te van a comprar en Amazon cualquier cosa, no te van a comprar en franco suizo normalmente. Entonces, ese es el único tema. Una operación de exportación, importación es normalmente en dólares, no es en franco suizo. Pero, digamos, eso puede ir cambiando en el tiempo, ¿no? Bien, ya sabemos entonces, el Bitcoin, ¿qué está pasando con el Bitcoin? El Bitcoin recuperó un poco de terreno. Y alguien dirá, pero ¿qué? ¿Es refugio? No, 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 no es refugio, es todo lo contrario. Es que simplemente si el mercado se pone más optimista, ¿no? En general, como lo hemos visto con el US 500, si el mercado se pone más optimista, entonces todo tiene un poco más de demanda. Y el Bitcoin es un activo que es especulativo, pero es parte del total, ¿no? Entonces, Bitcoin está en 107.000, ¿no? O sea, hace un año estaba como en 60.000, un poquito más y te da como casi una ganancia. Bueno, eso debe estar dando una ganancia como el 90%, 85% en un año. 85%. ¿Ok? Y eso va a seguir subiendo, pero con altibajos. ¿Por qué va a seguir subiendo? Por oferta y demanda. Eso ahí no hay que inventar ninguna teoría complicada. Oferta y demanda. Cada vez hay más gente que confía en el Bitcoin y existe relativamente la misma cantidad de Bitcoin. Entonces, obviamente, el precio va a seguir subiendo, ¿no? Muy simple, o sea, no hay mucho que explicar. Ahora, si tú me preguntas, ¿pero por qué la gente compra Bitcoin? ¿Por qué cree que va a seguir subiendo? Ah, pero es que eso no es sostenible. Bueno. Eh, Eso es discutible, ¿no? Porque en la ley de oferta y demanda, cuando tú quieres ver la ley de oferta y demanda, tú entiendes por qué suben los precios, pero la ley de oferta y demanda no va hacia por qué o qué es lo que lleva a las personas a, eh, digamos, a querer demandar más para que los precios suban. Y sin embargo, aunque la ley de oferta y demanda no te dice eso, en mi opinión tiene que ver con la confianza, ¿no? Y la confianza, en el caso del Bitcoin, sí es algo que está creciendo, ¿no? No por razones, digamos, particulares, sofisticadas, sino simplemente porque la gente está viendo que es algo que sigue subiendo, que sigue subiendo, que sigue subiendo. Y mientras eso siga ocurriendo, va a haber más gente que confía en Bitcoin y el precio va a seguir subiendo, con altibajos, subida, bajada, porque es especulativo, ¿no? Muy bien, vamos entonces con los escenarios.
Rápidamente, cuatro escenarios, ¿no? El primero, una reacción nula de Irán. Irán, digamos, no hace mucho. Mm, Lo que pasa que lo que puede hacer Irán es atacar bases eh, que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente. Pero Estados Unidos está tan alerta que se defiende rápidamente. De hecho, ya ocurrió y estos ataques fueron más un desperdicio de recursos para Irán que otra cosa. Entonces es posible que Irán haga nada o casi nada y eso yo le asigno una probabilidad media. Y si las cosas siguen así, los mercados deberían tener tranquilidad y le puse un botón verde. Hay una posibilidad de que en otro escenario haya una reacción estratégica silenciosa, ¿no? O sea, esa reacción estratégica silenciosa es como cuando se armó el caballo de Troya, ¿no? O sea, ya, bueno, vamos a hacerle creer a todo el mundo que no vamos a hacer nada, pero realmente sí vamos a hacer cosas, vamos a construir en secreto, vamos a contratar a un aliado para que nos ayude a construir fuera de nuestro país, eh, diversas. Entonces, esa reacción estratégica silenciosa, porque yo no, esto le he dado una probabilidad media alta, ¿no? Por ahí podría venir la cosa. ¿Por qué? Porque sin duda Irán es un régimen muy, o sea, están pasando por mucho dolor y el dolor no se va así nomás, ¿no? O sea, ellos han sido heridos en, en su orgullo, por decirlo de alguna manera. Entonces eso no es tan sencillo de decir, ya, pues me ganaste la guerra, ¿no? Te felicito y yo sé perder. Entonces esto yo le asigno una probabilidad un poquito mayor y le pongo un color amarillo, ¿no? Porque esto, los mercados lo saben todo y los mercados cuando se enteren van a tener algún tipo de reacción. Una reacción violenta, ¿no? O sea, contraataque. Probabilidad baja porque esos contraataques a bases militares que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente, eh, pues pueden ser, por el tipo de armamento que tiene Estados Unidos, muy fácil de controlar, ¿no? Muy fácil de defenderse. Entonces, pero si esto sucede, los mercados pueden asustarse un poco más porque a los mercados no les gusta ver noticias con misiles interceptándose, bombas explotando y esos ataques y esas cosas. Entonces, le pongo un color naranja. Y una reacción a través de aliados, en términos de probabilidad muy baja, eh, es casi imposible que Irán consiga a un país que diga, mira, hermano, yo estoy contigo en las buenas y en las malas. Así que tienes aquí mi armamento nuclear, lo pongo a tu disposición, eso es casi imposible. Entonces la probabilidad que le asigno es muy baja, pero si ocurriera esa situación, con Corea del Norte o con Pakistán, por decir algo, ¿no? Con Rusia muy difícil. Rusia no lo hace ni con ellos mismos, imagínate, lo va a hacer con otro país. Entonces, la volatilidad de los mercados podría ser un color, podría llegar a ser muy preocupante y por eso le puse un color rojo. Muy bien. Luego, el dólar. Bueno, mira qué interesante, porque los cuatro escenarios que les estoy planteando, el dólar está casi en todos los casos para abajo, ¿no? Y bueno, yo quisiera no ser tan pesimista con el dólar, porque es más, yo, digamos, yo gano en dólares, yo cobro en dólares, tengo las cuentas de ingresos en dólares, ¿no? Las cotizaciones son en dólares. Entonces, ya tú te imaginas un cliente de Latinoamérica que yo voy a tratar de cobrarle en francos suizos, ¿no? O sea, este mes vamos a Ecuador ahí donde un cliente. Imagínate, no, te voy a cobrar en francos suizos, ¿no? O sea, me va a decir, ¿qué? Franco va a decir, este tipo está loco, pues, se ha fumado algo, ¿no? O sea, entonces, en cambio, si tú le dices en dólares, en Ecuador usan usan dólares, mi cuenta está en dólares, la empresa tiene cuenta en dólares, no pasa nada, todo bien, ¿no? De repente hasta euros te pueden aceptar de alguna manera, así mirándote como raro, ¿no? Pero eh, a mí, digamos, como usuario del dólar, ¿no? Yo quisiera no ser tan pesimista con el dólar.
Pero la realidad es que en los cuatro casos el dólar va para abajo. Obviamente, mientras mayor es la volatilidad de los mercados, digamos, la pendiente digamos, de la dirección del dólar hacia abajo es mayor, ¿no? Y obviamente me gustaría que pasen cosas, ¿no? Que contrarresten esto. Pero Estados Unidos está en un déficit brutal. Recuerden que la pelea entre Donald Trump y Elon Musk fue porque Elon Musk le dice, vamos, palabras más, palabras menos, a Donald Trump, oye, hermano, tú me estás llamando aquí para que tú quieres que yo ponga orden, para que te ayude a reducir los gastos. Y mire lo que estás gastando, mire ese presupuesto escandaloso, ese déficit. Eso no es coherente, ¿no? Y Donald Trump después le debe haber dicho, bueno, que así son las cosas, hermano, aquí yo soy el presidente. Entonces me voy. Y es una tremenda pelea. Entonces, eh, y Estados Unidos, aunque haya paz en el mundo, y entiendo por paz que no haya conflicto bélico activo, Estados Unidos va a seguir invirtiendo más en armamento y los gastos militares se van a incrementar. El único que se resiste ahí es España. Ay, Dios mío. Bueno, ay, España. Que el presidente Sánchez, bueno, no sé qué tiene en la cabeza, pero además todos los demás han dicho, sí, está bien, vamos a poner más, tenemos que sacar más, vamos a romper la alcancía, vamos a romper el chanchito y vamos a poner más, ¿no? Bueno, la realidad es que no hay ni un chanchito, que todo eso se va a financiar con deuda, pero con deuda o con impresión de billetes, ¿no? Pero bueno, hay, digamos, una aceptación general. O sea, vivimos en una época de conflicto. Este es el segundo bancaforo consecutivo que tenemos hablando de conflictos bélicos y sus impactos económicos. Y eso es por algo. O sea, los ánimos están caldeados, ¿no? Rusia, Ucrania, China, Taiwán, Israel, Medio Oriente, eh, Corea del Norte, Corea del Sur. O sea, cualquier chispita puede encender un conflicto, digamos, de mayor escala, ¿no? ¿Qué más? Petróleo. Bueno, el petróleo debería mantenerse en los niveles, en los rangos normales, en los escenarios más probables, ¿no? Tal vez podría subir ligeramente si es que hay alguna reacción de Irán, y en la medida en que esta reacción sea más fuerte, pues obviamente el incremento en el precio del petróleo. Y cuando hablo de reacción, eso incluye el cierre del estrecho de Hormuz, pero como hemos hablado, ¿no? Y hemos sustentado, eso es muy difícil que pueda ocurrir, ¿no? Puede ser, puede ser que sí, claro, puede ser que sí, pero es muy difícil. ¿Ok? Porque sería, digamos, para Irán ponerse en contra de los países más poderosos del Medio Oriente, ponerse en contra del mundo, eso, digamos, y no necesariamente le resuelve el problema a ellos, ¿no? Bueno, el oro. El oro va a continuar sus niveles normales, ¿no? En los casos más probables, y obviamente si el conflicto empieza a recrudecer, el oro, por ser un refugio, va a tener una mayor elevación en su precio. La inflación venía bajando. Y si pensamos de que este conflicto no va a tener nuevas acciones bélicas, eh, en los escenarios más probables, entonces la inflación debería mantenerse en niveles bajos o de repente medios, ¿no? ¿Por qué niveles medios? Porque recuerden que sea el país que sea Europa o sea Estados Unidos, que son principalmente los miembros de la OTAN, van a tener que imprimir billetes y la impresión de billetes genera inflación. Y la tasa de interés está relacionada con la inflación. Si la tasa de inflación es alta, la tasa de interés se va a mantener alta. Si la tasa de inflación baja, la tasa de interés también va, eh, eh,
va probablemente a descender, ¿no? Entonces hay una correlación ahí. Muy bien. Bueno, amigos y amigas, eso ha sido todo por esta jornada. Muchísimas gracias. La